¿Cuál es el lado oscuro de cada función cognitiva y por tanto un lado en el que podemos caer cada uno de nosotros con más frecuencia de lo que pudiera parecer? Hola, ¿qué tal? Soy Susana, en este canal hablamos de teorías de la personalidad. Espero que te conozcas mejor a ti mismo después de tu paso por aquí. Hoy os voy a hablar de lo que yo considero que son lados oscuros de las funciones cognitivas, sobre todo en estado dominante. No quiero que lo confundamos exactamente con tener la función dominante insana. De eso ya hablé hace bastante tiempo en este vídeo de aquí, ¿vale? Las funciones insanas dan lugar a personas insanas en general. Y esto no es tanto eso, sino que dentro de cada función yo creo que tiene su funcionalidad normal, práctica, productiva, etc. Pero también tiene un lado un poco más oscuro en el que de vez en cuando caemos y que si persistimos en ese lado oscuro ya es cuando nos vamos a la insanidad. Así que hoy vamos a hablar de eso. Estas son mis ideas en base a lo que yo sé tanto de teoría como en experiencia, pero si creéis que puede haber un lado oscuro todavía más certero o más concreto del que voy a decir, déjamelo en comentarios. En primer lugar, vamos a empezar con la función cognitiva Fe. Fe dominante es la función de los ENFJ y los ESFJ. Así que si eres uno de estos dos tipos o conoces de cerca a alguien que sea uno de estos dos tipos, escucha atentamente, porque su lado oscuro, paradójicamente, creo que es la falta de empatía. Me he encontrado a menudo con gente que realmente me dice que se encuentra con fe dominantes y no son tan empáticos como nos hacen creer, que muchas veces no piensan tanto los sentimientos de los demás, y creo que esto tiene una explicación, y es que Fe tiene un lado oscuro que es precisamente la falta de empatía. ¿Y por qué se da esto? Fe es una función bastante compleja, ¿vale? De hecho, cuando comparé Fe con Fi, muchísima gente se identificó más con Fi que con Fe, porque se entiende mal, así que luego hice un vídeo aclarando cosas sobre Fe que igual os resulta útil. Fe busca más el consenso y la armonía que la empatía, y eso es algo que no se suele decir a menudo. Fe busca más que todos estemos en un equilibrio, a una misma voz o pensando en lo mismo o dirigiéndonos a la misma dirección. Cuando es dominante, sobre todo, intenta que todo aquello que vaya a desestabilizar ese equilibrio sea erradicado o ajuste su comportamiento. Normalmente utilizan buenas tácticas y buenas formas, pero cuando no lo hacen es cuando se ganan esa fama de manipuladores. Pero yo diría que el lado oscuro de esta función no es la manipulación emocional como tal, sino que llega un punto en el que están tan obcecados en lograr ese consenso colectivo o esa armonía colectiva o ese sentimiento colectivo, todos deberíamos pensar esto, deberíamos hacer esto, que se olvidan de los sentimientos y de las experiencias individuales de las personas, las niegan o las ignoran a conciencia. Quieren crear una base tan común para todos que eso termina por hacerlos poco empáticos. Ese lado oscuro de la función Fe es cuando tienen una idea tan clara de lo que quieren conseguir, de la atmósfera emocional que debe darse, que no se detienen a examinar las emociones de los demás. Y por eso, en este vídeo en el que hablo de la empatía selectiva que tienen los Fi, digo que aunque realmente se asocia mucho Fe con la empatía y son más propensos a tener una empatía más directa, más de ponerse en el lugar del otro, cuando un Fi tiene empatía, de verdad la siente a un nivel más profundo que normalmente un Fe. Nos vamos a Fi, no se va a librar nadie de la funa en este vídeo. El lado oscuro de Fi es la falta de cooperación. Y yo diría que realmente esa falta de cooperación no es algo insano porque puede darse en situaciones y contextos concretos, pero sí que es la parte más oscura de la función porque es cuando llevas el individualismo un poco al extremo del así me siento, así me quedo. Decido no cooperar. Entonces realmente más que una decisión como tal es que ellos sienten que no pueden cooperar, sienten que no pueden dar más de sí, sienten que están en esa burbuja y que si salen es que no pueden. Tienen que luchar contra sus propios sentimientos y contra sus inclinaciones de ir totalmente a su bola y de que les den igual las opiniones de los demás. Tienen que luchar contra ello para pararse, adaptarse y cooperar. Hay muchos que se les puede dar bien, se les suele dar bien, a veces el eneatipo ayuda, y de hecho cuando son tolerantes son los que más tolerantes son, generalmente. Pero como le pilles un día cruzado o cruces una línea de un tema sensible, no hay marcha atrás. Se enrocan, no se adaptan. Se quedan anclados en el así soy yo y no hay más argumento, o en el así me siento y no hay más argumento. Puede ser muy difícil hacerlos cooperar cuando se ponen en esa posición, en ese lado oscuro, y ni hablar de hacerles cambiar de opinión. Seguro que conocéis o tenéis amigos INFPs y ISFPs que son adaptables, que les da todo un poco igual, pero cuando deciden no serlo, te aseguro que son los más inamovibles de todo tu grupo de amigos. ¿A que sí? Y finalmente les da esa fama de egoístas que malamente se ha ganado esta función. Pero yo diría que ese egoísmo tiene luces y sombras, ¿vale? Porque se puede interpretar como ser fiel a uno mismo, de aquí no me muevo porque quiero ser fiel a mí misma, mis valores, pero te puedes ir al lado oscuro, que es cerrarse, no querer adaptarse y no querer cooperar. Se, el lado oscuro de Se, que es la función dominante de ESFPs y ESTPs, es cuando la abrumación sensorial les lleva a una falta de reflexión, como si fuera una excusa para no reflexionar. Como he dicho, un exceso de lado oscuro es lo que suele llevar a la insanidad. Y cuando hablamos de Se dominantes de ESFPs y ESTPs insanos, pensamos en gente temeraria, que no piensa las consecuencias de sus actos, etc. Y la raíz de todo esto es una falta grande de reflexión. Entonces, esta falta de reflexión que está en el fondo de esto realmente viene de la impaciencia
que les provoca el manejar tantos estímulos a la vez. A algunos C les resulta más cómodo, a otros C les puede abrumar un poquito más, pero lo cierto es que tienen una gran capacidad para detectar lo que está sucediendo a su alrededor a un nivel sensorial, a un nivel tangible. Es decir, reciben muchísima cantidad de información del ambiente y como muchas veces no saben manejarla bien a futuro, porque es mucha información, lo que deciden es, va, lo hago ya y ya está. Es decir, actúo en el presente porque me resulta más confiable que pensar a futuro. Y eso es una gran falta de reflexión. Entonces, se puede mover en la línea entre ser adaptable, ser rápido y la falta de reflexión. Es decir, no se detienen siempre a seleccionar lo que es relevante de todo lo que reciben. De ahí también el consejo que les di la semana pasada, de aquí creo, de la reflexión, y es que realmente no tienen por qué contestar o reaccionar a todo. Entonces eso, sumado a que normalmente sé aislada, suele ser positiva, bastante atrevida también ante la vida, directa, hace creer que las cosas no hay que pensarlas tanto. Lo curioso es que realmente este lado oscuro, igual que pasaba con el egoísmo entre comillas de Phi, a veces puede conllevar lo bueno de decir, doy un paso fuera de la zona de confort, me atrevo a hacer esto, doy pasos que me van a cambiar la vida, me arriesgo y gano, pero también puede llevar a lo contrario, puede llevar a malas consecuencias, a malos resultados, a debería haberlo pensado más, porque no lo pensé 2 veces. Entonces, realmente lo que se necesita es aprender a calibrar bien, igual que en todos los casos, el lado oscuro con el lado más claro, ¿no? El lado oscuro de los sí dominante, ISTJ e ISFJ, el si no lo veo no lo creo, que deriva en un mejor malo conocido que bueno por conocer. Sabemos que sí está muy basada en la experiencia personal y que se fía muchísimo de lo que ha vivido para contrastar el pasado con el presente y planificar a futuro o prever qué va a pasar en un futuro. Es decir, tiene una visión bastante amplia, aunque la gente piense que solo piensan en el pasado, tiene una visión bastante transversal entre pasado, presente y futuro. Pero hay una sombra que acecha continuamente esta función, que es la de no creer nada que yo no he vivido, no he experimentado, yo no he comprobado por mi cuenta. Digamos, esto muchas veces se extrapola de forma inocente, del tipo, si a mí me ha funcionado, a ti te va a funcionar, si a mí me pasó esto, mejor que hagas esto para que no te pase lo mismo que a mí, te aconsejo esto otro porque yo conozco a alguien que le pasó no sé qué. O sea, todo eso está muy bien, pueden dar consejos muy prácticos, son previsores, pero cuando esta función se ensombrece no admite nada que salga de su marco de referencia. Esto es lo que digo que lleva a su actitud de mejor malo conocido que bueno por conocer. Y esto lo he visto infinidad de veces en la experiencia, porque lleva la paradoja de ser tan previsor, pero al final fiarte tanto de lo que ya has vivido y de lo que ya has hecho que acabas tropezando 2 veces con la misma piedra, y se da una paradoja increíble e importante en la vida real de la gente. Es decir, a pesar de que ellos son previsores y se basan en la experiencia para planificar mejor a futuro, a menudo vemos que si ese lado oscuro de la función les posee, se convierten en personas que se agarran a un clavo ardiendo con tal de no perder sus certezas o desvirtuar sus experiencias. Tipo, yo sé que ese trabajo era la mierda, yo sé que ese novio era súper tóxico, pero realmente es lo que conozco y es en lo que yo me he sentido cómoda tanto tiempo que acabo volviendo a ello, porque es lo que conozco. Así que cuidadito con ese lado oscuro porque os puede limitar mucho e incluso, pues eso, haceros caer doblemente en errores. Ne es la función dominante de los ENFP y los ENTP. Yo creo que esto no va a ser una sorpresa para nadie porque hace no mucho he hablado de ello, creo que es algo que ellos mismos son conscientes, pero es que realmente es algo que se da en la estructura como tal de la función NE, la productividad improductiva. Posiblemente uno de los rasgos negativos más conocidos de NE es no terminan nada de lo que empiezan. Yo no diría que los NE insanos son gente que no termina nada de lo que empieza. Cada NFP o cada NTP que tú conoces y no termina ni las series que se empieza, ni los proyectos que empiezan, ni nada de eso, es insano. Simplemente le falta consistencia y seguramente lo que le pasa es que se va mucho a este lado oscuro de NE. Realmente los NE, la función NE es muy productiva en ideas, es muy productiva en pensamiento lateral, es muy productiva en posibilidades, es muy productiva en perspectivas. ¿Qué pasa? Que como viven en el terreno ideal, en el terreno abstracto, en el terreno de las ideas, ese lado oscuro de NE es el de creo, ideo, pienso, pero luego no bajo a la tierra. Ese es el lado oscuro que tienen que superar. Porque NE se va a dedicar solo a eso. NE no se dedica a hacer realidad esas ideas. No se dedica a eso. Eso es tarea de otras funciones, casi siempre T, pero en general sí también. Es tarea de otras funciones. NE va a seguir siempre en ese terreno. Entonces, el lado oscuro de NE es que cuando tú ya tienes 4 cosas pensadas, NE va a seguir pensando otras 4. Porque esa es su función, porque funciona así. Entonces, es cuestión de ti y de saber equilibrar tu lado oscuro con el claro. Poder bajar a la tierra y decir, vale, ¿qué elijo? ¿Qué me conviene? Pero yo creo, pero les requiere de muchísimo esfuerzo cerrar los oídos a nuevas ideas y posibilidades para concentrarse en lo que tienen delante. De hecho, por ejemplo, en mi libro, aquí, en Nadie como tú, en el que hablo de funciones cognitivas, tipos de personalidad, etc., Nadie como tú o sí, comento o hablo de 2 inventores ENTP que fueron súper prolíficos, Benjamin Franklin y Leonardo da Vinci.
Entonces, eso es lo que consigues cuando tú superas tu sombra. Y aún así, Da Vinci, por ejemplo, sí que tenía fama de pegarse, pues yo que sé, 20 años pintando un cuadro, por ejemplo, ¿vale? Iba a su ritmo, pero lo acababa, lo hacía. Pues eso es lo que consigues cuando superas este lado oscuro de Ne. Lo que pasa, lo peligroso es que este lado oscuro es muy atractivo porque te presenta otros caminos y te suelen parecer las novedades mejores de lo que ya tienes o de lo que ya has pensado. Entonces, una producción excesiva lleva a la improducción. Ni dominante, INTJs y INFJs, esto os interesa. Yo creo que el lado oscuro de la función Ni es el cinismo. Puede haber otro que voy a comentar más adelante en otra función, pero pues, ¿sabéis por qué me he decantado por el cinismo? Primero, ¿qué es cinismo? Depende de la fuente a la que acudas, ¿vale? Si te refieres a la escuela griega, si te refieres al adjetivo, perdón, al sustantivo contemporáneo, etc. Pero yo me quedo con la definición que dice que es una actitud caracterizada por una falta de confianza hacia los motivos de los demás. Entonces, hemos hablado de que Ni puede tener una visión muy focal, de que se enfocan y visualizan su futuro, visualizan una situación o visualizan algo que va a pasar de una forma muy clara y nítida y no se salen de ahí. Para ellos es una certeza. Pero una extrema confianza en eso que ellos visualizan, o incluso que ellos pueden llegar a tener el control de cada paso que dan para llegar hasta ahí, los lleva muchísimas veces a la insanidad y al complejo de superioridad. Pero antes de llegar ahí, tienen que pasar por el lado oscuro del cinismo, que es básicamente esa parte de los Ni los que hacen que confíen demasiado en sí mismos, demasiado en su perspectiva y sus propias interpretaciones de las cosas y descartan todo lo demás, incluso la propia realidad muchas veces. Pero básicamente este cinismo del lado oscuro de Ni es el que lo sitúa un poquito por encima de los demás, tipo yo ya lo sé, yo ya lo he visto venir, yo sé que esto va a ser así, como si supieran de antemano qué pretenden otros, qué va a suceder, cuáles son las intenciones ocultas de este y del otro, qué pueden esperar de los demás. Y estoy segura de que si algún INFJ o INTJ me está viendo, sabe que esto que acabo de decir es cierto, que piensan eso y lo piensan a menudo. Nada de lo que les digan o cuentan es cierto, tan solo lo que ellos intuyen o prevén. Un exceso de esto de situarte un poco por encima del bien y del mal de alguna manera, y un exceso de confianza en tu propia perspectiva te lleva a ser bastante cínico. Función T, la función dominante de ENTJ y ESTJ. El lado oscuro de T para mí es la pérdida de foco lo verdaderamente importante mientras intentan enfocarse en lo único que es importante. A todos nos gusta de los T que son determinados, que trabajan por objetivos, que son eficientes, que consiguen lo que quieren, que tienen muchísima seguridad y confianza en sí mismos, etc. Ojalá todos fuéramos así. Pero algo que me he dado cuenta que es el lado, la contraparte mala, es que ponen un hiperfoco en lo que ellos consideran importante y a la larga no suele ser tan importante y descuidan otras cosas que sí lo son. T, seguramente como tal, como función, por su estructura, es la función que menos se para a pensar en el significado de la vida y en qué haces aquí. O sea, sé que es difícil vivir en un mundo materialista y capitalista como el que vivimos y detenerte a pensar en estas cosas y no pensar que estamos aquí para trabajar, ganar dinero y dejar una vida mejor a nuestros hijos. Pero cuando se acaba el tiempo y el tiempo no se recupera, la gente suele arrepentirse de dedicarse en exclusiva a la gran mayoría de cosas que se dedica T. Si ves los típicos vídeos de personas de mayores de 70 años a las que les preguntan ¿de qué te arrepientes? O gente en su lecho de muerte a la que les preguntan ¿de qué te arrepientes? ¿Qué le dirías a tu yo más joven? Todos dicen cosas que asociamos a la función T. No haber sido tan ambicioso, haber tomado más vacaciones, haber cuidado mejor mi salud, haberme dedicado más al tiempo con mis seres queridos, haber sido más honesto conmigo mismo, haberme dedicado al cultivo personal. Todo tiene que ver con cosas que, digamos, T como función nubla. Digamos que el lado oscuro es que nubla muchas de las cosas significativas de la vida. A veces parece que no, pero tomarte unas vacaciones o tomarte un año sabático cuando podías haberlo hecho en vez de quemarte a ti mismo, quizá ahora no lo valoras, pero dentro de 50 años lo vas a valorar. La vida no es un juego que tienes que pasarte con la mayor cantidad de puntos. A menudo tienen problemas definiendo qué es lo que de verdad valoran en la vida o qué es lo que de verdad quieren hacer en la vida, pero desde una perspectiva más personal e introspectiva. Porque si es su función inferior, entonces todo eso lo intentan bloquear bastante en su vida diaria. Entonces, a veces piensa que tiene el foco puesto en lo que es más importante, cuando realmente tiene el foco puesto en lo que quizás es más práctico o lógico o eficiente en el momento. Y no está mal, pero como digo, siempre hay que aprender a equilibrar la parte o el lado oscuro con el lado más claro de esta función y positivo. Por último, pero no menos importante, nos vamos con T, la función dominante de INTPs e ISTPs. Y el lado oscuro de esta función he elegido el nihilismo. Ojito al dato, porque sé que algunos vais a estar pensando que el nihilismo lo asociamos mucho a Ni y el cinismo quizá más a ti. Yo también me lo he planteado y he estado reflexionando mucho, pero me he decidido al final por el nihilismo para ti, porque T no pone tanto énfasis en lo que es más abstracto, en el significado de la vida, etc. Es decir, un Ni puede indagar ahí y encontrar algo, mientras que los T pasan todo por un filtro de lógica y de datos, incluso de marcos propios, que es lo que les dice si algo tiene sentido o no lo tiene.
Es decir, tiene una visión como mucho más cruda de la realidad. Ti es la función que por excelencia se obsesiona en buscar explicaciones y respuestas. Ni no, ni es intuitiva, ni es una función perceptiva. Es el lado oscuro de intentar buscar una explicación concreta y súper lógica que se me haga todo el sentido del mundo a todo. Al final acabas harto de todo y al final acabas como que nada tiene sentido. Ti es la función más propensa a analizarlo todo para llegar a una conclusión encima subjetiva. Entonces, si hablamos incluso de cosas más abstractas, ni te cuento. De hecho, Ti es mucho más propensa a reducirlo todo en absurdo, como a que nada tiene sentido, y eso es el nihilismo. ¿Para qué estamos aquí si es que nada merece la pena, si es que nada tiene tanto sentido? Eso es mucho más de Ti. De hecho, aunque nosotros asociamos mucho el nihilismo con el filósofo Nietzsche, y Nietzsche se dice que era INTJ, resulta que el término nihilismo ya existía desde antes de Nietzsche y se asociaba mucho a la escuela cínica de los griegos. O sea, al final sí que se toca ahí un hilo de unión. O sea, que si encima eres Ti y Ni, te compadezco porque tienes doblemente lados oscuros que no me extraña que tengáis crisis existencialistas, la verdad. Mientras que Ni se asocia más a lo espiritual, a lo que no se ve, Ti se enfoca más en el escepticismo, en el yo no lo veo así, déjame chequear si esto tiene sentido o no lo tiene. El nihilismo niega que haya algo superior, niega que haya un valor mayor, niega que haya un objetivo o una meta mayor, niega que haya una finalidad concreta. Ti, cuando se obceca en buscar explicaciones a todo y tal, puede llegar a ese nihilismo como no lo sé y no lo entiendo, no tiene sentido. Y todo porque van en busca de fallos e inconsistencias que no siempre van a encontrar. Hay cosas que no están hechas para que les sepamos la respuesta. Pero cuando eso se lleva a la práctica es donde yo veo que ese lado oscuro puede hacer daño. Dejas de tomar en cuenta cosas que pueden resultar realmente útiles para conformar, digamos, tu marco, ya sea de valores o de perspectivas vitales, o incluso, digamos, cosas que aunque no estén, digamos, demostradas o tengan toda la lógica, pueden servir para tu desarrollo personal. Entonces lo chungo viene cuando se apoyan en esta percepción nihilista para frenar su propio avance o el de otros, o cuando esta visión nihilista de la vida te abruma y la pones en práctica, te convierte en un ser sin pena ni gloria. Bueno, chicas y chicos, espero que este vídeo un pelín filosófico raro al final me ha quedado. Espero que os haya resultado interesante. Esto es una propia teoría que me he montado yo, pero que lo he visto bastante en la práctica y que quiero que me digáis hasta qué punto en vosotros se cumple o no. Y dejadme lo dejéis en comentarios. Un abrazo enorme y un beso y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!